empresa, a las cuales ahora admiramos, en su momento fueron emprendedores. Es un puente que conecta el talento con las oportunidades, que convierten los sueños en realidades palpables. Y, sin embargo, en muchas partes del mundo, este puente está fracturado por barreras injustas y, a mi entender, totalmente obsoletas. El Foro Iberoamericano de la Red Regar debe convertirnos en los abanderados del cambio en este sentido, en los arquitectos de un mundo financiero más justo y equitativo. Nuestra tarea no solo es identificar los obstáculos, sino derribarlos uno a uno. Es repensar y redefinir el concepto mismo de acceso al crédito, utilizando, por supuesto, las últimas tecnologías. Esa innovación para superar las limitaciones del pasado. Imaginemos un futuro en el que una pyme o un emprendedor con una idea revolucionaria no sea limitada por fronteras geográficas o por rigidez burocrática. Un futuro en que las decisiones crediticias se basen en el potencial y capacidad real de cada proyecto, en lugar de estadísticas frías o de papeleos. Un futuro donde la colaboración entre instituciones financieras, gobiernos y empresas impulsen una revolución financiera inclusiva. Como les decía, este foro debe ser un faro que ilumina el camino hacia ese futuro. Aquí compartiremos ideas y soluciones innovadoras. Aprenderemos de las experiencias de colegas de otros países que han encontrado formas creativas y eficaces para dar alas a las pymes en su territorio. Ese reto, el de la utilidad, es el que siempre defendemos en la casa que tengo el honor de presidir, en Iberaval, la sociedad de garantía líder en España, que una vez más vuelve a demostrar que siempre va a estar al lado de las empresas, las más pequeñas, pero también las que van ganando dimensión. Este foro, de nuevo, debe de ser el terreno en el cual nos inspiremos mutuamente para construir puentes más sólidos. De hecho, siempre se alude a España como la puerta de acceso a Europa por parte de las empresas latinoamericanas. Creo que ese símil no puede ser más acertado, pero debemos de aprovecharlo. En ambos sentidos, porque España tiene en la América hispana todo un aliado, un punto de encuentro y hermandad que se demuestra año tras año. Avanza Latinoamérica es uno de los lemas de este foro. Cada voz en esta sala es crucial, cada perspectiva de cada uno de vosotros y cada compromiso cuenta, como el compromiso Iberaval, que nos mueve desde hace 42 años. En los días venideros trabajaremos juntos para trazar un mapa, no solo de desafíos, sino también de soluciones. Iremos más allá de las palabras y abrazaremos la acción. Ese es nuestro compromiso. En España, este foro se desarrolló por última vez hace 9 años y por primera vez hace 18. En 2014, el Sistema Nacional de Garantías de España respaldaba a 114.000 pequeñas y medianas empresas. Hoy esa cifra ha crecido un 46%. Esta cifra se ha alcanzado porque se han hecho las cosas bien, las cosas muy bien, y hay que seguir incidiendo en dar a conocer la función que tenemos las sociedades de garantía. Estas sociedades de garantía han movido hasta la fecha operaciones financieras por 41.000 millones de euros y aportan cientos de miles de puestos de trabajo. De todas estas cifras, del sistema de garantías, de los puestos de trabajo, Iberaval aporta aproximadamente el 20% de todo el sistema de garantías nacional. Sí, una entidad de aquí, de Castilla y León. No estamos solo hablando de dar crédito a las pymes, estamos hablando de dar vida a las ideas, de fomentar la innovación, de crear empleo, de impulsar el crecimiento económico y de construir un mundo más equitativo. Juntos podemos liberar el potencial de las pymes, desencadenar un torrente de prosperidad y construir un futuro que sea digno de las generaciones venideras. Trabajemos unidos, transformemos de nuevo los obstáculos en oportunidades y abracemos nuevos horizontes para las pymes. Son ustedes bienvenidos a España, son ustedes bienvenidos a Valladolid. Es un honor para mí recibirlos y esperamos que, además de estrechar lazos entre todos ustedes, se lleven el mejor sabor de boca de una tierra que les acoge y les quiere. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, César Combián, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Garantía líder en nuestro país, Iberaval. Verán, como les indicaba al principio, este foro representa una oportunidad única de reunir a expertos y a líderes empresariales de toda Iberoamérica con el objetivo de fomentar y promover el desarrollo económico a través del apoyo a las pequeñas y medianas empresas. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha demostrado su compromiso inquebrantable con el apoyo empresarial, no solo en Valladolid, sino también en Castilla y León. A lo largo de sus 4 años de mandato, vamos a poder comprobar su apuesta por la creación y la consolidación de empresas locales, por el empleo y por la dinamización socioeconómica. Su participación activa en este foro internacional demuestra no solo su interés por la promoción del emprendimiento y el desarrollo económico sostenible, sino también por brindar soluciones efectivas que impulsen el avance social. Estoy segura de que su presencia aquí y de sus palabras van a ser no solo inspiradoras, sino también muy enriquecedoras. Demos un fuerte aplauso al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero saludar tanto al presidente de la Regar, a Pedro Pisonero, como, por supuesto, a la secretaria general, a Luz Estela, también, como no, a César Combián como presidente de Iberaval. Me van a permitir también que salude a Santiago Aparicio, presidente de COE Castilla y León, al vicepresidente de la Diputación Provincial, así como a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León y, sobre todo, a todos ustedes. Ayer teníamos la oportunidad de compartir un momento en el patio herreriano, un momento muy agradable en el que, bueno, pues hablamos, como aquí ha quedado dicho, de historia y compartimos pues distintos productos propios de aquí, de Valladolid. Me decía Pedro que se estaba retrasando alguno de sus compañeros y, claro, la noche vallisoletana tiene lo que tiene. Y hay un refrán castellano, muy de tierra de campos, que dice que el que de noche se ufana, de día se agalvana. O sea, se agalvana. Por tanto, quizás eso es lo que está aconteciendo en el que algunos de ustedes se hayan retrasado. Bueno, yo les quiero dar la bienvenida a esta jornada. Por tercera vez vienen ustedes aquí a Valladolid, en esta edición que es la número 26, y les voy a decir alguna cosa que me parece importante señalar. En todo caso, quiero resaltar el valor que tiene un encuentro de este tipo, de poner en conexión y en red, de manera presencial y directa, a la comunidad de sociedades de garantías recíprocas, tanto de Latinoamérica, aquí en España y, por supuesto, también en Portugal. Por tanto, es un encuentro fundamental, esencial, para compartir reflexiones y, sin lugar a dudas, experiencias. Regar supone que tras de ello hay 67.000 millones de euros de crédito vivo. Supone la posibilidad de participar a través del giro empresarial que ustedes realizan, participar casi 6 millones de empresas en toda la comunidad Regar. Iberaval, aquí ha quedado dicho, primera empresa de actividad de España como sociedad de garantía recíproca. Cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León, de la Comunidad de La Rioja, de la Xunta de Galicia, del Ayuntamiento de Madrid, y vamos a establecer el correspondiente contacto, aquí lo quiero anunciar, para que también el Ayuntamiento de Valladolid bueno, pues respalde a una actividad como es la de Iberaval y a la que yo conozco, y ahora voy a hacer alguna referencia a ello. Iberaval supone en torno a los 4.000 avales y con un crédito en torno a los 600 millones de euros anuales. Bueno, pues eso pone de relieve la dimensión que tiene Iberaval
tanto aquí en Valladolid como en el conjunto de la comunidad autónoma y más allá de la comunidad autónoma. Miren, yo antes de decirles algo de Valladolid sí que quiero compartir una reflexión que me parece muy importante. El empresario es un personaje que se le puede adjetivar por muchas connotaciones y normalmente no se le adjetiva por la que a mí me parece que es la más fundamental, la más radicalmente importante, que es el aspecto social de un empresario. Un empresario no solo crea riqueza para él, sino que crea riqueza para la sociedad. Y en esa creación de riqueza para la sociedad está el progreso económico, está el progreso social de una sociedad y también de los individuos de manera individualizada, valga la redundancia, que componen dicha sociedad. Y detrás de ese mundo, de ese ecosistema que suponen los empresarios, tiene que haber entidades financieras y detrás de ella tiene que haber sociedades de garantía recíproca. Por tanto, y aplicando una vieja propiedad que estudiábamos hace muchos años, que era la propiedad transitiva, resulta que si los empresarios son sociales y a su vez las entidades financieras que apoyan a esos empresarios son sociales y las sociedades de garantía recíproca que están por detrás apoyan a dichas entidades y empresarios, pues resulta que las sociedades de garantía recíproca son también sociales. Y es una dimensión fundamental que yo quiero poner aquí de relieve. Pero esto no lo digo porque lo haya solamente estudiado o reflexionado, sino porque lo he sentido. Yo fui durante una serie de años socio de Iberaval, o consejero, gracias precisamente a quien hoy nos acompaña y que fue presidente de Iberaval, José Rolando Álvarez, y ahí yo aprendí muchas cosas. Yo hablaba poco en los consejos que se celebraban. Escuchaba sobre todo a los empresarios que tenían que definir los estados financieros, analizar esos estados financieros y cómo se posibilitaba o no se posibilitaba, según los casos, la posibilidad de conceder el correspondiente aval, en resumidas cuentas. El giro de lo que ustedes hacen habitualmente. Yo reflexionaba, pensaba mucho en cómo se dirigían esas reuniones y cuál era el grado de compromiso, que era altísimo, de Iberaval con todos esos proyectos. ¿Qué me parece muy importante? Y esto cada uno de ustedes acéptelo como consideren oportuno. Que el estado financiero es clave, es la columna dorsal para que una operación salga adelante o no, pero sí que es importante que le pongan alma, porque ustedes forman parte también de lo social, como les decía anteriormente. Y ponerle alma, ponerle ojos al que necesita emprender, al que necesita consolidar, al que necesita crecer o al que necesita redireccionar, me parece fundamental en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Solo por eso son ustedes importantes, por la capacidad que tengan de hacer que los proyectos empresariales se conviertan en proyectos de personas, de seres humanos. Y esa es una labor fundamental y esencial, que yo en muchos casos, casi siempre, lo vi en esos consejos que celebrábamos en Iberaval y que me parece aquí y ahora fundamental destacarlos. Así que créanselo, cumplen una función fundamental. Miren, en relación a Valladolid, si yo les doy una pincelada rapidísima, tan rápida como les di ayer de la historia, le voy a dar ahora de lo que es desde un punto de vista empresarial, económico, de dinamización económica. Tres vectores fundamentales nos conforman como ciudad.
En primer lugar está el sector de la automoción, en segundo lugar está el sector agroalimentario y en tercer lugar está la universidad. Si tuviéramos que hacer un resumen somero de lo que es Valladolid, quizás esos tres aspectos son los definitorios desde el punto de vista de la dinamización económica. El sector de la automoción, que supone que aquí se esté dando empleo a en torno a 20.000 familias, en lo que supone la apuesta por Renault, por Iveco y por Michelin como grandes empresas del sector, pero con un satélite en torno a todo ello enorme, en el que ahí entra fundamentalmente la pequeña y la mediana empresa, y que hacen que estemos hablando de una ciudad del automóvil. Y hoy hemos oído una buena noticia que yo quiero compartir con ustedes, que es la noticia de que el Euro 7 por fin parece que no se va a aplicar por la Comunidad Económica Europea en el 2025 y se pospone al menos 2 años hasta el 2027. Eso es gracias, entre otras cosas, a las demandas de gobiernos como el gobierno francés, como el gobierno italiano, el gobierno español, estando como estamos en un país que es el segundo país de la automoción europea, ha brillado por su ausencia en esta petición. Pero esto no es casual. Esto no es casual. Pero en todo caso, creo que es de destacar esa capacidad que tiene nuestro sector de la automoción en el conjunto del país, dando lugar a cooperar, colaborar en esa conformación del segundo país europeo desde el punto de vista de la automoción tras los alemanes. El sector de la industria agroalimentaria es un sector que no hace sino poner de relieve un hecho fundamental, que es traer lo que siempre hemos sido, agricultores y ganaderos, transformando nuestros productos, imbuyéndoles de calidad y haciendo que esos productos sean identificadores de lo que somos como vallesoletanos. Piensen ustedes en el vino, piensen ustedes en el queso, piensen ustedes en tantos y tantos productos que hoy tienen ese marchamo de calidad y tienen esa capacidad de demostrar el origen, que es fundamental, el territorio. La universidad con una expresión fundamental en las facultades STEM, en todo lo que tiene que ver con las ingenierías, telecomunicaciones, informática, todo lo que tiene que ver con las ingenierías industriales y que suponen un foco de creación de talento fundamental y esencial. Con este bosquejo que les he dado de lo que supone en la ciudad de Valladolid desde el punto de vista del desarrollo económico, sí que les quiero significar dos cuestiones en las que estamos trabajando desde el Ayuntamiento y que tienen que ver con todo lo que acabamos de hablar. La primera, estamos en ciernes de crear una mesa de la automoción que tiene por objeto reivindicar una transición ordenada, como hacen los gobiernos italianos y los gobiernos franceses, en aras a conseguir una transición lógica desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, pero también económica y social, del coche de combustión, al coche eléctrico. Y también en esa mesa conectar lo que para mí me parece fundamental, que es el talento que aquí estamos generando en esas universidades, con precisamente las grandes, las pequeñas y las medianas empresas del sector de la automoción. También vamos a crear una mesa de la agroalimentación que va a luchar precisamente también por esa retención de talento. Y en segundo lugar, vamos a crear, y lo anunciaba ahora los medios de comunicación, una oficina de proyectos y de inversiones, una oficina de proyectos y de inversiones que, dependiente de la Agencia de Innovación de nuestro Ayuntamiento, pues va a posibilitar que todos aquellos que quieran emprender, que todos aquellos que quieran consolidar, redireccionar o crecer, puedan trabajar o podamos ayudarles desde el punto de vista del asesoramiento, la información y, además, por eso lo decía, contando también con la posibilidad de que, formando parte o respaldando a Iberaval, podamos trabajar de manera conjunta. Yo, por mi parte, no me queda
más que decirles, porque lo importante es lo que va a acontecer a partir de ahora en este congreso. Disfruten de Valladolid, sigan disfrutando de la ciudad, de la calidad de sus productos, pero sobre todo de la calidad de la gente, porque eso es lo realmente importante para el ser humano, el compartir. Así que compartan ustedes con los vallisoletanos, que nosotros estamos encantados de compartir con todos ustedes. Bienvenidos y que sean muy felices. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid. Las nuevas herramientas tecnológicas, nadie duda que están transformando el mundo y se han convertido en una herramienta fundamental para el progreso y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, como vamos a poder comprobar en este breve vídeo. Si te dijéramos que este vídeo lo hemos creado con inteligencia artificial, ¿te lo creerías? Hoy hablaremos de la importancia de la financiación a las pequeñas empresas y de su impulso al crecimiento económico y la innovación. Las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía. Necesitan obtener capital o recursos financieros para impulsar su funcionamiento y expansión. Puede provenir de diversas fuentes, como préstamos bancarios, inversores privados, garantías o programas gubernamentales. Eso les permite invertir en nuevas tecnologías, contratar personal cualificado, ampliar su capacidad productiva o lanzar nuevos productos y servicios al mercado. Sin financiación, muchas empresas ni sobreviven ni alcanzan su máximo potencial. Además, la financiación también juega un papel crucial en la estabilidad económica de cada país, generan empleo y contribuyen al crecimiento económico. Existen diversas estrategias y acciones que pueden ayudar a impulsar el crecimiento económico local. Una de ellas es promover el emprendimiento y apoyar a los pequeños negocios locales. En un mundo en constante evolución, es esencial fomentar y estimular la innovación para mantenernos a la vanguardia de los avances tecnológicos. La tecnología está cambiando rápidamente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Desde la inteligencia artificial, a partir de la cual puede que hayamos producido este vídeo, hasta la realidad virtual, cada vez más empresas están invirtiendo en nuevas tecnologías para mejorar sus productos y servicios. Por otra parte, al contar con un respaldo financiero sólido, las pequeñas empresas pueden transmitir confianza y credibilidad tanto a sus clientes como a sus proveedores. Para lograr esto, es necesario fomentar políticas que faciliten el acceso a la financiación para las empresas. Esto implica establecer programas de apoyo financiero específicos y promover la colaboración entre el sector público y privado. Además de la financiación sostenible, es importante también crear un entorno favorable para el crecimiento constante de las empresas. Es hora de tomar medidas concretas para apoyar a estas empresas vitales y asegurar su desarrollo continuo. Ah, y por cierto, sí, este vídeo se ha completado en un 90% con inteligencia artificial.
Bueno, pues es un auténtico privilegio presentarles a Antonio Madera. Es director senior de Calificaciones, Análisis e Investigación y responsable de Ratings Soberanos EthiFinance, quien nos va a hablar sobre un tema sumamente importante, la coyuntura económica global, la situación actual y las perspectivas futuras a través de los ratings soberanos. En un mundo en constante evolución es esencial estar al tanto de las últimas tendencias y adaptarnos a ellas, pero también es clave cuidar la macroeconomía que nos concierne, del lugar donde vivimos, porque, como es obvio, el pasado y el presente condicionan nuestro futuro. La globalización y los avances tecnológicos han abierto nuevas puertas para el crecimiento empresarial, pero también han supuesto desafíos únicos para los gobiernos y las administraciones. Antonio Madera es un habitual de los medios de comunicación especializados, es doctor en Economía y asesor financiero acreditado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y tiene una amplia experiencia en análisis de riesgo de crédito y ha sido profesor asociado de ICAI y CADE. Agradecemos enormemente su participación en este foro internacional y también su disposición para compartir con todos nosotros sus conocimientos. Demos un fuerte aplauso a Antonio Madera. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí presente. Pedro, gracias por la oportunidad de poder estar aquí con vosotros. Reflexionando un poco sobre el panorama, sobre la coyuntura económica que tenemos delante, ¿no? Que básicamente venimos trayendo desde el año 2020 y que es habitual que en todos los foros, en todos los congresos, pues tratemos un poco de discernir, de encontrar algo de luz en los nubarrones por tratar de entender hacia dónde va la economía, ¿no? La economía mundial. Coyuntura económica global, situación actual y perspectivas futuras. Es un título que engloba pues, realmente un montón de palancas, un montón de, pues, diría yo, de características, de indicadores, etc., a los que tenemos que mirar para poder entender algo. De hecho, cuando Pedro me llamó y me pidió pues, que montara un poquillo esta presentación, lo primero que me vino a la cabeza, un poco tratando de esbozar cómo hacerlo, lo primero que me vino a la cabeza fue precisamente, este debería de cambiarse, a ver, ahí está, esta palabra, incertidumbre. De hecho, bueno, incertidumbre primero por saber qué contar, ¿no? En el sentido de, tengo 40, 50 minutillos por delante y ¿qué cuento, qué profundizo, qué quito porque está perdiendo importancia? Pero también incertidumbre, porque es una palabra que desde el año 2020 los economistas la hemos incorporado en nuestros discursos de una manera muy habitual. Basta ver los discursos de los gobernadores de cualquier banco central. Es decir, siempre la palabra incertidumbre la encontramos. Si todo sigue igual, si nada cambia, no sabemos. Es una palabra que se ha hecho presente. Antes en clase le llamábamos certibus paribus, decíamos si todo sigue igual, pero sonaba un poco más chulo. Ahora es incertidumbre para entenderlo mejor. Pero también es que la palabra incertidumbre conlleva cambios. El vídeo que acabamos de ver habla de la inteligencia artificial. Hay incertidumbre en cuanto al impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral. Mejorará la productividad, es innovación, perderemos empleo. Hay incertidumbre. Hay incertidumbre geopolítica. Tenemos dos bloques tratando de definirse nuevamente. Tratamos países satélites dando vueltas, dando dónde nos metemos, en cuál de los dos bloques. Hay incertidumbre social, cambios en la sociedad que exigen nuevos cambios, valga la redundancia, que anteriormente se estaban instaurados y era nuestra razón de ser. Es decir, nos encontramos en un momento de cambio, en un momento incierto, en un momento en el que existe una neblina que muchas veces nos impide poder ver más allá de pues, lo que tenemos en un horizonte de corto hacia medio plazo. Pero os voy a contar una cosa. Realmente elegí la palabra incertidumbre porque mientras estaba pensando en esas palancas
que creo que son muy importantes de tratar hoy, me di cuenta que están todas dentro de esta palabra. Tenemos la inflación. No digo nada nuevo si los precios han estado creciendo a tasas de doble dígito en países nada habituados a ellos. ¿Desde cuándo no veían los países desarrollados inflaciones de doble dígito? Época de posguerra. Hablaremos de cuáles son los fundamentos detrás de todo ello, pero es cierto que se produce un cambio de paradigma. Hablaremos de la respuesta. Los bancos centrales tienen una herramienta muy sencilla, valga entre comillas, que es actuar a través de los tipos de interés. Lo estamos viendo. El BCE ha subido tipos de interés en el tiempo, o mejor dicho, ha tardado, o el plazo de tiempo más corto de su historia, en hacer una subida de tipos de interés desde negativo hasta superar el 4%, como estamos viendo actualmente. En tercer lugar, dentro de la incertidumbre, tenemos un gran problema, que es la deuda. Las economías, lo vamos a ver tranquilamente, las economías globales se encuentran en niveles máximos de deuda. Esta situación no es baladí. Claro que no. ¿Por qué? Porque el punto anterior, la respuesta, tiene un impacto directo sobre el coste del punto siguiente, la deuda. Cuando los tipos de interés suben, cuando nos cuesta más caro endeudarnos, desde un punto de vista del ámbito público, es necesario destinar una mayor cantidad de recursos presupuestarios a poder atender simple y llanamente el servicio de la deuda. ¿Qué implica esto? Implica que hay dos medidas. O subimos impuestos, y hablaremos de ello y el impacto que tiene, o bien nos volvemos a endeudar para poder ir cubriendo nuestro servicio de la deuda. Por tanto, se hace una bola de nieve. Cada vez destinamos una mayor cantidad de recursos presupuestarios a poder pagar esa deuda. Habría una tercera opción, que no se me ha olvidado. Lo que pasa es que no la solemos ver, que es reducir gastos de otras partidas presupuestarias y destinarlas precisamente a poder cumplir con los compromisos financieros. Pero eso es algo no habitual dentro de los presupuestos públicos. Al final también tienen un impacto sobre el electorado. No olvidemos un problema estructural. Diréis, ¿y la demografía es algo que haya cambiado desde 2020 ahora? No. La demografía, el problema demográfico, es un problema que traemos de hace muchos años, décadas, diría yo. ¿Y qué tiene que ver la demografía ahora en todo esto? Bueno, la ciencia económica, nos gusta a los economistas llamarla ciencia, porque es una ciencia social, pero es una ciencia. Nos dice algo muy sencillo. El crecimiento económico futuro se basa en dos cosas muy básicas. Gente que trabaje y herramientas para trabajar. Lo que llamamos la productividad. Y la productividad la mejoramos a través de la innovación. Parece que la innovación va funcionando. El vídeo de la inteligencia artificial, hecho con inteligencia artificial, a mí personalmente me acaba de sorprender un montón. Pero la demografía está cayendo, sobre todo en los países desarrollados. Pero también China tiene el mismo problema que nosotros, el envejecimiento poblacional. ¿Y eso qué implica? Que el potencial de crecimiento futuro de las economías se está mermando, se está reduciendo. Y es algo que tenemos que tener presente. Y es algo que impactará igualmente al crecimiento futuro e igualmente a las políticas sociales. Serán necesarios más gastos presupuestarios para poder atender estos problemas demográficos. Todo esto junto, que me lo he saltado, aposta, afecta al crecimiento económico, como estoy diciendo. Lo que pasa es que la palabra incertidumbre me caía en el medio. Entonces, pero lo dejamos para el final. Es decir, el crecimiento económico, al final, como os acabo de comentar, es el resultado de estos factores. ¿Qué es lo que estamos observando? Tranquilamente lo veremos ahora. Una ralentización global.
Lo estamos viendo. Veníamos de una época post-COVID en la que hemos crecido para recuperar los niveles de actividad previos a la COVID y posteriormente un endurecimiento de políticas monetarias, además de otros factores, que están ralentizando el crecimiento. Por tanto, nos encontramos en un momento de crecimiento débil, moderado en algunas regiones, como veremos luego, pero sobre todo un crecimiento moderado tendiendo a débil. Y finalmente, un poco a lo que yo me dedico, bueno, no he presentado mi casa, es una agencia de rating, normal y corriente, lo que hacemos es evaluar la solvencia, pues el cúmulo de todos estos factores tiene un impacto directo sobre la solvencia de empresas y, por supuesto, de gobiernos soberanos. ¿Cuál es el principal desafío? A través de lo que se denomina la cobertura de intereses. Cada vez se está acrecentando en el sector empresarial y de la misma forma se está acrecentando, aunque en menor ritmo, pero luego veremos por qué, en el sector de las emisiones públicas. Pues vamos para allá. La inflación. Como sabéis, la inflación es la subida de precios. A ver, que no quiere... Perdonad, no sé, se me ha bloqueado. Si me la podéis pasar, perdonad. A ver... Bueno, yo os lo voy contando. Cuando lo veamos... inflación, la siguiente, por favor. Bueno, la inflación, como todos sabemos, más o menos entre el segundo, el tercer y en algunos países el cuarto trimestre de 2022, alcanzamos los máximos históricos de inflación. Es decir, tuvimos inflaciones a doble dígito. Esta inflación a doble dígito, en casi todas las zonas de actividad económica, en todas las desarrolladas, también en las de los países emergentes, fue el resultado de un cúmulo de factores que me gustaría ahora enseñaros. En primer lugar, fue resultado de la política económica. ¿Quién no ha escuchado la frase «los bancos nadan en liquidez»? Ha sido una frase habitual desde los 10 años anteriores, más o menos, desde la salida de la crisis financiera hasta la crisis de la COVID, más o menos, ¿no? Los bancos nadan en liquidez. Es decir, vivíamos en un mundo en el que la liquidez era la tónica común. Nos habíamos acostumbrado a tener liquidez excesiva, a que no hubiera un problema de liquidez. De hecho, veníamos acostumbrados a tener tipos negativos. Yo he trabajado también en banca muchísimos años, he tenido el gran orgullo de pertenecer también al Grupo Caja Rural, y yo recuerdo pues, que en ocasiones teníamos operaciones en las que el Euribor era negativo y el Euribor es negativo, es decir, le vamos a pagar casi a este cliente. Veníamos acostumbrados de ese paradigma a un paradigma en el que de repente los tipos están rozando el 5, el 6, veremos que la financiación empresarial está casi en el 7. Es decir, se ha producido un cambio espectacular en las condiciones financieras. Explicado por esa política monetaria, como digo, y en segundo lugar, la política fiscal. Llevamos años asistiendo a una política fiscal expansiva. Más recursos, más recursos. Cada vez los presupuestos son superiores a los del año anterior. De hecho, una de las grandes críticas que se pueden hacer es que, si bien es cierto que durante la COVID y la posterior recuperación de la COVID, las medidas de política fiscal ciertamente fueron muy necesarias, esa política de mantenimiento de rentas fue necesaria para poder mantener, en cierta forma, la actividad económica. No se han aprovechado en las épocas de bonanza las buenas condiciones financieras, la evolución de la economía, etc., para mejorar los colchones fiscales de los gobiernos. ¿Qué es un colchón fiscal? Un colchón fiscal no es más que la capacidad que pueda tener ese gobierno para poder hacer frente a futuros shocks que se nos puedan avecinar. Hace 5 años, 19 o 18, nadie pensaba que íbamos a estar en casa 3 meses. Nadie.
Nunca estudiamos en un libro de macro en la universidad un ejemplo en el que diga toda la sociedad se quedó en casa durante 3 meses. Nunca hemos estudiado un caso como tal. Fue algo nuevo para todos nosotros. Por tanto, la política fiscal ha tenido una etapa de ser expansiva porque era necesario, pero no se ha echado un paso hacia atrás cuando ha tenido la oportunidad. En definitiva, ha ido echando leña al fuego al fenómeno de la inflación. Relacionado con esto está la reactivación post-COVID y los precios de los commodities. Al final hemos tenido una economía parada, una economía global parada, y una reactivación, en cierta forma, progresiva, pero en determinadas áreas geográficas fue algo más abrupta, más al mismo tiempo. De repente la actividad económica estábamos todos con ganas de empezar a trabajar, ¿no? De empezar a mover, de poner máquinas, de funcionar. Eso lo que ocasionó fue un tapón en las cadenas de suministro. Lo vimos en los precios de los fletes. Lo he puesto ahí. No es que los fletes hayan sido el culpable de nuestras inflaciones de doble dígito, ni mucho menos, pero es un símbolo, ¿no? Fletes que se multiplicaron por 10 de repente. Eso incrementó los costes empresariales y finalmente avivó lo que es la llama de la inflación. El mercado de la energía, lo comentaré ahora cuando hablemos del aspecto geopolítico, y las materias primas, pues las hemos tenido igualmente en tendencia creciente y en cierta normalización, pero ojo, los futuros avecinan nuevamente un nuevo encarecimiento de las materias primas, por lo que no podemos perder de vista cómo fluctúen, porque pueden nuevamente añadir leña a todo lo que es el problema inflacionario. El mercado laboral, ciertamente, esto es algo de estudio, algo que los economistas seguimos estudiando, seguimos profundizando, porque necesitamos entender. Sigue siendo resiliente. Por favor, hablo a nivel global. Aquí en España la tasa de paro está bajita, no tan bajita como la tasa de paro europea. Es cierto que aquí tenemos el fenómeno de los fijos discontinuos, que es algo nuevo, pero es cierto que aun restando el efecto de los fijos discontinuos, el mercado laboral se ha mostrado con cierta resiliencia. También es verdad que hemos estado 2 años creciendo a ritmos de más del 5%. La reciente revisión efectuada por el INE de casi un punto pues, pone en relieve que la actividad económica estuvo funcionando y, de hecho, acompasa un poco en mayor medida con lo que teníamos los economistas en la cabeza, porque se había producido una pérdida de productividad que no era del todo realista. No entendíamos por qué se había perdido tanta productividad, no tenía en cierta forma ningún sentido. Sí que hay que decir que hago aquí un kick, estas revisiones de la contabilidad nacional son habituales. Parece que es algo que se hace ahora o que se lleva haciendo de unos años para acá. No, son habituales. Normalmente se da la primera, segunda estimación y finalmente se da el dato finalizando cuando se conoce realmente el dato histórico de la variable. Lo que ocurre es que la incertidumbre hace que en muchas ocasiones se hayan infra- o sobreponderado algunas de las variables sobre las que no se conocía el dato final. Antes las revisiones eran de a lo mejor de 0,1, de 0,2, ahora hablamos de revisiones de un punto con 3. Es algo que nos llama la atención. Y, por tanto, es algo que es más noticiable y que, en cierta forma, nos puede hacer a veces pues, no entender qué está pasando. Pero está derivado del principio, de esa falta de incertidumbre y de esa falta de certeza de lo que está ocurriendo. Por si todo lo anterior fuera poco, tenemos un conflicto en Europa. La guerra Rusia-Ucrania, poco más que contar que no sepamos todos, lo que introdujo fue una presión muy aguda sobre los mercados energéticos. Veníamos de una Europa muy dependiente del gas ruso, con un ambicioso plan de transición energética que en cierta forma confiaba lo que eran sus fuentes de energía, precisamente de un proveedor, en cierta forma, ¿cómo decirlo?, pues que tiene sus peculiaridades. ¿Y qué ocurrió? Pues que al final intentar desconectar de ellos lo que nos ha llevado es pues, a unos precios de la energía desorbitados, que al final pues, igualmente tuvieron un impacto muy sobresaliente, sobre todo cuando hablamos de los doble dígitos de la inflación. Tenemos China. China, hablaremos luego de ello un poquito al final, es cierto que ha tardado un poquito más en lo que es reactivar su economía. China tiene un problema de deuda, como todos sabemos, un problema inmobiliario también muy gordo, pero sobre todo China, lo que tenemos delante es un país que no está creciendo al ritmo que esperábamos. Pero desde el punto de vista de la inflación, lo más importante o lo que quiero subrayar en este momento es que
por primera vez se estima que China nos va a exportar inflación. China siempre ha exportado deflación, los precios baratos. Pero los cambios en su estructura productiva van a llevar a que China comience a exportar inflación también al resto del mundo. El cúmulo de todas estas circunstancias explica las previsiones de inflación. Pero me falta una que no quiero olvidarme, que es muy importante, lo habéis comentado también antes, que es el tema de la sostenibilidad, el tema del clima. No la sostenibilidad desde un punto de vista de la inversión, yo aquí me refiero a la sostenibilidad desde un punto de vista del clima. Nos encontramos ante fenómenos meteorológicos extremos, los vemos, lluvias, nos encontramos con sequías, que al final están encareciendo los productos agropecuarios. Eso tiene un impacto directo sobre la cesta de bienes básicos de las familias, la que notamos todos enseguida, la del bolsillo. Y eso también está metiendo leña al fuego de la inflación. Serían básicamente las 5 palancas que tenemos delante que podrían estar justificando, bueno, que justifican pues, el fenómeno inflacionario que tenemos ahora delante. Sobre la inflación, comentar un detalle más. Como habéis visto, la inflación se ve rápidamente más allá del país, ahí tenemos representadas las principales zonas geográficas, pues más allá del dato, del pico, se puede observar cómo se ha producido 2 etapas. Una primera contracción, una reducción a una tendencia ligeramente más acelerada. ¿Por qué? Pues bueno, por la normalización de algunos de esos factores y por un efecto que se denomina el efecto estadístico, que eso es muy importante tener en cuenta. El efecto estadístico es comparar un mes de mucha inflación con un mes de poca inflación. Ahora ya estamos comparando un mes de inflación con un mes de inflación. Por tanto, la variación interanual es más baja. En 2022 comparábamos 21-22, nada de inflación, inflación. 23-22, inflación con inflación. Entonces, ese efecto estadístico también hace que se modere. La segunda etapa, lo que estamos asistiendo ahora, la tendencia continúa siendo decreciente. No obstante, se estima que el final del año pueda incluso haber ligeros repuntes por los productos energéticos. Pero lo que se ha producido es un aplanamiento en la tendencia de decrecimiento. Y eso es algo muy importante a señalizar. Y esto ya lo está subrayando el Banco Central Europeo en sus intervenciones. Es decir, la inflación, mejor dicho, el objetivo de inflación que inicialmente se estimaba alcanzar en el año 2024, probablemente no será hasta el año 2025 o principios de 2026 cuando realmente alcancemos inflaciones del 2%. Es decir, la inflación es un fenómeno que a nosotros, los que estamos poco acostumbrados, yo estoy muy poquito acostumbrado, pues lo he estudiado pero no lo he vivido, pues es algo que va a estar con nosotros algo más de 3 años. Por países, una simple panorámica. Más o menos, en términos generales, ahí tenéis todos los países representados, más allá del dato absoluto, que ahí, pues si alguien tiene la curiosidad, lo tiene ahí representado, pues básicamente nos estamos moviendo en inflaciones en torno al 5 o 6% según el último dato de agosto, ¿vale? En el caso de España tenemos una inflación del 2,6%, es el último dato conocido. Es un ligero repunte con respecto al dato de julio, pero sí que hay que señalar, más que quedarnos con ese dato, que es cierto que es uno de los más bajos de toda la eurozona, más que quedarnos con el 2,6, sí que tenemos que tener en cuenta que se estima que los precios de la energía incluso se puedan encarecer en torno a un 20% de aquí a final de año. Por lo que es plausible que en el último trimestre del año empecemos a ver inflaciones en torno al 3,2, 3,3, más o menos. De hecho, desde nuestra empresa, desde Definance, hablamos de una inflación para el conjunto de todo el ejercicio en torno al 3,8, más o menos, la media interanual de todo el año. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que estar preparados para un ligero repunte de la inflación. En todo caso, es consonante con lo que comento, pues con la evolución de los productos energéticos, las limitaciones en la producción de petróleo, que ya hemos conocido hace apenas unos días, y, en definitiva, pues al componente energético de la inflación. Alguno de vosotros puede estar pensando, sí, pero no me hablas de la subyacente, más adelante. ¿De acuerdo? Veremos un poquito el comportamiento sin estos elementos más volátiles. Solamente quiero hacer un pequeño quizás. Yo entiendo que es un tema que todos dominamos, pero sí que quiero un poco reflexionar sobre... La inflación no es algo que pues ahora es la moda. Igual que cuando estábamos en el COVID hablábamos de los casos, ¿no? Contagiados y, por desgracia, fallecidos y defunciones, pues era algo que estaba a la boca del día, todo el mundo hablaba de ello, periódicos,
en casa, todo el mundo hablábamos de ello. ¿Por qué la inflación hablamos tanto ahora? ¿Porque es el tema? No. La inflación es un fenómeno que tiene un doble canal de transmisión. El canal de transmisión inmediato es el del bolsillo de cada uno de nosotros. Normalmente afecta a las rentas más bajas. Es un impuesto muy injusto. ¿Por qué? Porque merma la renta familiar. Al final, si mi cesta de los bienes se me encarece, me cuesta más trabajo, o mejor dicho, he de retrotraer recursos financieros que tenía destinado a cualquier otro tipo de actividad para destinarlo a seguir pues, con mi cesta básica de los bienes. El segundo canal de transmisión lo tenemos por la respuesta, por los tipos de interés. Los tipos de interés al final suben y lo que buscan, porque es lo que se busca, no es que un daño colateral ni mucho menos, sino lo que se busca es desmotivar la inversión al final. Me interesa mantener el dinero guardado a invertir o a endeudarme para poder invertir. Por tanto, tiene ese doble canal de transmisión. Cuando la inversión empresarial cae, muchos de ustedes son empresarios y lo conocen, si no invierto, no contrato, no abro un nuevo centro productivo, no compro una nueva máquina de producción, no me lanzo a exportar. Si no lo hago, no necesito más empleados. ¿Para qué los voy a contratar? Vuelve a afectar a la renta familiar. Se genera menos empleo, incluso desempleo. Además de ello, el tipo de interés no solo va a afectar a la inversión, sino también al esfuerzo financiero de las familias, que es el segundo factor muy importante a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que el consumo privado dentro del PIB es un componente muy importante, explica buena parte del PIB. Entonces, si tenemos menos recursos disponibles para poder comprar, bien sea porque son más caros, bien sea porque se ha incrementado mi esfuerzo financiero, al final las familias pues, se desmotivan, es decir, no invierten en bienes de mayor valor añadido, los que tienen más impacto en el Producto Interior Bruto, y por tanto las previsiones de crecimiento pues, se revisan a la baja. De hecho, esta encuesta es un pelín antigua, es del año 2022, bueno, tampoco es excesivamente antigua, pero ya a finales de 22 se le preguntaba, la elabora Ipsos, y se le preguntaba a las familias oiga, ante estas circunstancias, ¿usted qué piensa? Pues pienso que casi el 40% que mi renta disponible se me va a reducir. Voy a tener menos dinero en mis bolsillos para poder gastar. No porque me bajen el sueldo, porque la presión salarial sigue al alza, sino porque con lo que tengo, dado el encarecimiento de los bienes, pues voy a tener menos renta disponible. Y la segunda pregunta era, ¿y qué piensas hacer si tienes menos recursos disponibles? Y precisamente gastar menos en socializar, retrasar decisiones de inversión y gastar menos en vacaciones. El tema de las vacaciones, al final, esto fue a finales del año 2022, al final este año hemos tenido un verano dentro del sector turístico español histórico, pero bueno, en buena parte también explicado por lo que es el componente del turista extranjero, ¿no? Pero sobre todo me importa la del medio, retrasar las decisiones de inversión, los productos de mayor valor añadido, como comentaba. Y efectivamente es lo que estamos viendo. El ahorro familiar sigue cayendo. Tocó su máximo sobre su renta disponible en el año 2020. Los datos que hay actualizados son poquitos, pero podemos ver cómo ha caído en picado entre el 21 y el 22 en el euroárea. Es decir, las familias no solo están utilizando la renta que tienen para poder hacer frente, sino que, en cierta forma, cada vez están ahorrando menos. O incluso algunas están empezando a utilizar ese ahorro embalsado, ese famoso ahorro embalsado del COVID que íbamos a utilizar para invertir, para poder desarrollar, pues, yo qué sé, comprarme una casa nueva, un coche o lo que sea. Realmente lo estamos utilizando precisamente para cubrir necesidades básicas familiares. Al final, el potencial multiplicador sobre el crecimiento pues se ha visto mermado. Es un efecto que anteriormente los economistas pensábamos que iban a tener un impacto positivo sobre el crecimiento y, como digo, se ha visto mermado. La inversión es uno de los componentes del Producto Interior Bruto, la formación bruta de capital fijo. Podéis ver cómo entre 2023 pues prácticamente se mantiene plana. Se estima que en 2024 puede haber una cierta recuperación de la misma. ¿Por qué esta recuperación? Bueno, va muy ligado a lo que es la propia evolución de la política monetaria, que hablaremos ahora de ello. En definitiva, he querido traer una frase del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde, que dice muy habitualmente, ¿no? Vivimos un periodo de inflación muy alta durante demasiado tiempo.
Es siempre la frase que utiliza o con la que siempre inicia sus discursos cuando luego nos cuenta que va a subir el tipo de interés. Y aquí viene la respuesta, los tipos de interés. Sobre los tipos de interés, los tipos de interés todos sabemos que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo pues han venido incrementando lo que son los tipos de referencia. La FED inició prácticamente en el mes de marzo del año pasado. El Banco Central Europeo inició con cierto decalaje, bueno, básicamente con 3 meses. Empezó más o menos en el mes de junio del año 2022 y desde entonces hemos vivido la subida de tipos de interés más rápida de la historia. Es algo que no podemos perder de vista. El BCE, en su última reunión, hace apenas un par de semanas, volvió a subir los tipos en 0,25. La pregunta, la FED, en cambio, mantuvo. Ciertamente las condiciones macro en Estados Unidos y las condiciones macro en la eurozona son ciertamente diferentes. También el decalaje que traemos de antes también justifica esta decisión. Pero la pregunta que todos ustedes pueden tener en la cabeza es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir la FED? ¿Hasta cuándo va a seguir el Banco Central Europeo subiendo los tipos? Y la segunda pregunta, que es más habitual dentro de las familias y también empresarios, es ¿cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés? Para ello, los bancos centrales siguen muchos indicadores, ¿no? Tienen mucha gente especializada en diferentes economías, en diferentes aspectos geopolíticos, etc. Pero básicamente, yo tengo poco tiempo para verlos todos, muchos los estamos repasando, pero básicamente hay 2 que son muy importantes. En primer lugar, la masa monetaria. La masa monetaria es la cantidad de dinero en circulación. Podemos ver cómo la masa monetaria ya ha caído tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto es muy importante. Es un indicador adelantado que nos está indicando que la economía se enfría. Diréis, ya lo vemos. Claro, ya lo vemos. Es lo que buscábamos. Pero esto es lo que puede hacer que el Banco Central Europeo empiece ya a plantearse en su próxima subida una paralización de las subidas de tipo. ¿Quiero decir con eso que ya acabamos con la subida de tipos? Me encantaría poder dar respuesta a esa pregunta, pero me voy al principio, la incertidumbre. Pero es muy probable que podamos asistir a una subida más. Nosotros pensamos que más allá de una subida, en todo caso no la próxima, serían las que tendría el Banco Central Europeo por delante. La FED, parafraseando a Powell, quizás una más a lo largo del 4º trimestre, pero yo creo que más bien es debido a la incertidumbre latente en los mercados. Probablemente también puede que se produzca una paralización de las mismas. Lo que no vamos a ver en un horizonte de medio plazo son bajadas de tipo. Soy consciente que Powell dijo que probablemente en 24 comenzaran. Habrá que verlo. No lo vamos a ver en la eurozona. ¿Por qué? Porque la inflación subyacente continúa siendo muy alta. Antes decía que no había hablado de ella, pero sí que la teníamos presente. La inflación subyacente es otro indicador que nos mide la variación de los precios, pero hay un componente muy volátil, que es la energía. Tanto la energía como la alimentación son productos que en cierta forma tienen una mayor volatilidad. Lo que hacemos es retirarlo dentro del cómputo del cálculo y utilizamos este indicador un poco más para ver esa inflación más coyuntural, eliminando esos elementos volátiles. Podemos ver cómo la inflación subyacente continúa muy elevada, como decía hace un segundo. Pero lo interesante de la inflación subyacente, más allá de que continúa muy elevada, es que la tendencia de reducción es más abrupta, es una tendencia más pronunciada. Eso sí que nos está aventurando a que la política monetaria está empezando a tener efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que los tipos de interés realmente tienen un decalaje desde que el Banco Central Europeo sube los tipos, Banco Central, la Reserva Federal, hasta que empiezan a tener un impacto sobre la economía real que se estima o se cifra en torno a 12-18 meses, más o menos. Es decir, ahora estaremos viendo el efecto de las subidas de tipos que se efectuaron casi que al principio. Por tanto, lo que se estima es que para el año 2025-2026 realmente alcancemos el objetivo de inflación. Realmente las subidas de tipos que estamos efectuando ahora no será hasta de finales de 2024 cuando empezarán a tener su efecto. Y estamos descontando que ya para ese entonces la inflación podrá estar en torno al 2%, que es el objetivo de los bancos centrales. Por eso os digo que nosotros apuntamos a que la subida de tipo sí que podría estar llegando a su fin, pero no tanto una bajada de tipos. ¿Cuándo podríamos ver bajadas de tipos? Pues más bien finales 24 y yo me apuntaría al año 2025.
También no hay que perder de vista un condicionante muy importante, que lo vamos a ver a continuación, que es la propia evolución de la economía. Entonces, los bancos centrales no pueden permitir que la economía caiga. Si la economía continúa enfriándose al ritmo que lo estamos viendo ahora, es probable que incluso puedan anticipar, que es lo que nos venía a decir Powell, sus bajadas de tipo. Pero hay que esperar. Esto tiene, ya abordamos el tercer pilar, vamos bien de tiempo, un efecto directo sobre el endeudamiento, como todos sabemos. Como os decía antes, nos encontramos en niveles de deuda máximos históricos. Aquí tenéis representada la deuda total del mundo, de la eurozona. También tenemos la de las economías avanzadas, de las economías en desarrollo y de las economías emergentes. De los últimos, pues casi que 70 años, ¿no? Más o menos, de los últimos 70 años. Podéis ver que nos encontramos en máximos históricos. En el año 2020 es ese pico, es lógico, era un pico necesario para reactivar las economías mundiales, pero es cierto que desde entonces, aunque hay una tendencia de reducción, no nos quedemos con el efecto de la curva. En buena parte, esa tendencia que cae se explica más bien por el efecto denominador, es decir, en la evolución del PIB, que la propia reducción de la deuda en volumen. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando los costes financieros se calculan, vosotros sois especialistas en el sector financiero, vosotros no preguntáis cuál es tu deuda sobre PIB. Vosotros lo que miráis es la deuda total que este cliente tiene conmigo y sobre esa deuda total aplico el tipo de referencia, el tipo que tengamos pactado más la prima de riesgo. Por tanto, que la deuda no haya reducido en términos absolutos implica que la vulnerabilidad de las economías desarrolladas, emergentes, en vías de desarrollo, frente a la subida de tipos, es alta. Que la necesidad de retrotraer recursos presupuestarios para poder hacer frente a todas el pago de intereses es alto. Existe una gran vulnerabilidad a este respecto. Por países y por deuda privada, es cierto que las empresas, la deuda corporativa, pues oye, lo ha hecho un poquito mejor. Ha crecido, pero no ha crecido de la misma forma que la deuda pública. La deuda pública, la tendencia ha sido más abrupta. Cierto es que la deuda pública, en buena parte, tiene el efecto de la COVID, como decía antes, pero también ha habido oportunidad de poder reducirla, aprovechar los momentos de crecimiento económico para poder ajustarnos el cinturón y poder reducir la deuda en volumen. La deuda privada, como digo, sí que se ha incrementado también, pero a una tendencia de incremento algo más moderada. Tenemos China con un gran problema de endeudamiento. De hecho, eso sería uno de los focos que no podemos perder de vista cuando hablemos del gigante asiático. Al final tienen un problema de deuda, un sector inmobiliario que está ahí a punto de explotar, que es un gran problema y puede ser pues un gran foco de inestabilidad coyuntural. No obstante, es cierto que su propia forma de gobierno pues, controlará, como pueda, pues, para evitar pues, que esto tenga un cierto contagio al resto del mundo. No porque le preocupe el mundo, sino porque realmente le interesa controlarlo ellos internamente. En lo que respecta a los costes soberanos y las primas de interés y los costes del sector empresarial, pues las primas están subiendo. Por supuesto, no están como en los años de la crisis financiera y la crisis soberana. No tiene absolutamente nada que ver. ¿De acuerdo? Pero sí es cierto que, como no podía ser de otra forma, subida de tipos, subida de primas de riesgo. No hay mayor... es lo que sucede en estos casos. Por ejemplo, fijaros en Alemania, acostumbrada a pagar una prima en torno al 1, pues pasa a pagar una prima en torno al 2,5. Es decir, se le ha duplicado la prima de riesgo. A favor de los países, sí que habría que decir que los diferentes organismos encargados de la gestión de la deuda, en cada país se llama de una manera, han aprovechado, y esto es un punto positivo, no solo hay que decirlo negativo, han aprovechado la bonanza económica para poder alargar el vencimiento medio de la deuda, es decir, nuevas emisiones que han permitido ir avanzando ese vencimiento medio, y por otro lado, también les ha permitido reducir el coste medio de la deuda. Las emisiones cada vez fueron más baratas, y eso le permitió que actualmente el coste medio de la deuda sea inferior al que tenían, por ejemplo, hace 10 años. Eso es cierto, y eso lo han sabido hacer muy bien. En el caso del Tesoro español es algo que ha hecho muy bien y ha sido reconocido internacionalmente a través de diversos premios.
Pero no es menos cierto también que el funcionamiento de la financiación soberana, como decía hace un segundo, no se fundamenta en la reducción en términos absolutos de la deuda. Cada uno de nosotros, si tenemos una hipoteca, cada mes pagamos un poquito y se va reduciendo. En el caso de la deuda soberana, reducir deuda no es algo muy habitual en términos absolutos. Lo que se suele hacer es, en nuestro argot, permitirme una patada hacia adelante, ¿no? Es decir, una nueva emisión que sustituya a la anterior. Es básicamente cómo funciona. Y ahí es donde está el problema, en las nuevas patadas hacia adelante, es decir, en las nuevas emisiones de deuda que ahora sí irán a un coste superior. Y esas son las que no podemos perder de vista porque serán las que irán retrotrayendo pues, recursos públicos para hacer frente al pago de la deuda, a la carga financiera. Os he representado al lado los costes empresariales. Los costes empresariales son súper llamativos. Investment grade, bueno, he utilizado una terminología de rating, permitidme simplemente un segundillo. En Investment grade tenemos los ratings entre AAA y BBB-, son aquellos ratings que se denominan en el argot de las agencias de rating los de mayor calidad crediticia. Hace más de 10 años los países eran triples A, era el activo libre de riesgo, eran súper solventes, ¿no? Investment grade serían los ratings en grados especulativos, los de mayor riesgo, ¿de acuerdo? Como no podía ser de otra forma, los que más están sufriendo las condiciones financieras actuales son los ratings non-investment grade, perdón, los ratings en grado especulativo. Es decir, la financiación empresarial está incrementándose de una manera muy notable. Y eso tendrá un impacto directo sobre los resultados de las empresas. Al final, en un momento de enfriamiento de la actividad económica que pueda afectar directamente a la EBITDA y un encarecimiento por la parte del resultado financiero de sus costes de financiación, pues no hay que perder de ojo sobre todo a las empresas en niveles más vulnerables porque probablemente puedan tener algo más de dificultades para poder atender el servicio de su deuda. Es lo que se habla de la morosidad, ¿no? Escuchaba el otro día, no tengo el dato, pero lo escuchaba en la radio el otro día, que los créditos en vigilancia especial estaban en máximos históricos otra vez. Entonces, en cierta forma, lo que estamos asistiendo es que este incremento de los tipos de interés pues sí que está teniendo un impacto, no solo por retrotraer las inversiones, es decir, por echar hacia adelante oportunidades de inversión, como comentaba al principio de mi intervención, sino también porque está teniendo un impacto directo, es más en el corto plazo o en el día de hoy, es decir, por la vía de los resultados empresariales. Todo esto, al final, pues se traduce en crecimiento económico. Como sabemos, nos encontramos en un momento de enfriamiento. Esto yo no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Todos lo sabemos, todos lo vemos, todos lo leemos. Finalmente, estamos hablando en el último trimestre de crecimientos pues, en torno en el caso de España, del 0,5, al igual que Estados Unidos, una euroárea que está muy debilitada, con un crecimiento en torno al 0,1 o el 0, que básicamente viene explicado por el comportamiento pues, de Alemania, ¿no? De hecho, se estima que este año sea Alemania pues, casi que el único país de la zona euro que pueda entrar en recesión. A priori, es un poco lo que tenemos en la mente. Esto lo está anticipando también lo que son los indicadores adelantados, como los PMIs. Los PMIs es reseñable indicar que llevan varios meses en territorio negativo, en el caso del PMI manufacturero. Eso lo que significa es que la actividad manufacturera está cayendo en picado. Y en el caso de servicios, por primera vez en el mes pasado, en el mes de agosto, también se ha metido en la zona negativa. Eso es un mal dato. Es un mal dato porque básicamente lo que nos está anticipando es que la economía se enfría y es que además se va a enfriar durante un periodo de tiempo algo más largo. De hecho, estaríamos hablando de crecimientos para este año en el caso de la eurozona, depende del organismo, ¿no? En torno al 0,6, 0,8, más o menos. Ahora lo veremos, pero muy alejado del potencial que tiene la zona euro para poder crecer. En el caso de España, nosotros hablamos de este año de un crecimiento que podría estar en torno al 2,1, más o menos. 2,1, 2,2, algún organismo apunta al 2,3, otro al 1,9. Incertidumbre. ¿Por qué? Pues básicamente porque el consumo privado se está mostrando no resiliente, pero bueno, está comportándose algo mejor de lo que esperábamos inicialmente. Sigue siendo muy débil, pero algo mejor. Sobre todo el tirón del sector servicios y del turismo. El turismo, comentaba hace un momento, ha sido un año muy bueno, ha tirado muy bien y eso es lo que a nosotros nos invita a pensar que este año puede cerrar en torno a un crecimiento del 2,1.
Lo interesante, más que este año, que realmente estamos ya en octubre, es decir, el año ya se ha ido, lo interesante es vistas al año 2024, ¿no? ¿Qué nos espera en el año 2024? Bueno, de cara al año 2024 somos todavía optimistas dentro de lo que cabe. Y me explico. Hablamos de crecimientos que, por supuesto, van a ser débiles. En el caso de España hablamos de un crecimiento en torno al 1,7, 1,8, por debajo del de este año. En el caso de la eurozona hablamos de un crecimiento en torno al 1, Estados Unidos en torno al 1,3, 1,5, Latinoamérica en torno al 1,3. Pero lo que pensamos y lo que creemos es que el fin de la política monetaria restrictiva va a ayudar a que, en cierta forma, se reactive poquito a poco, progresivamente, esa inversión empresarial y al final empuje con fuerza dentro de lo que cabe, pues el crecimiento del próximo año. Además, la moderación de la inflación a la que ya estamos asistiendo también tiene nuevamente un impacto directo sobre lo que es el bolsillo de las familias, sobre lo que es el bolsillo de los hogares. Y eso también se traducirá pues, en una mejora del consumo privado. Y eso es un poco en lo que se basan las palancas de cambio del crecimiento para el año que viene. De hecho, os las he puesto aquí. Hacia arriba, es decir, lo que puede empujar el crecimiento, básicamente es mercado laboral resiliente, que sigue funcionando, vemos presión salarial y la moderación de la inflación, y esa cierta recuperación de la inversión que yo os comentaba. La inversión tuve duda en si ponerla arriba o abajo, porque sigue siendo muy débil. Pero no podemos perder de vista cuáles son los factores de riesgo para el crecimiento, que a veces es lo que más nos preocupa, pero también hay que verlos claros, ¿eh? No nos quedemos solo con las nubes, que como se suele decir, después de la tormenta viene la calma, ¿no? Entonces, tenemos por delante un encarecimiento de los commodities, preocupa el crecimiento o el encarecimiento del precio de la energía, en torno al 20% se estima para el final de este año. El clima, recordad que este año ha sido un invierno no muy duro, no muy frío, el consumo de gas no ha sido muy elevado en la eurozona. No sabemos cómo va a ser el año que viene. Las reservas de gas están en máximo, eso no es un problema, pero es cierto que puede tener un impacto si el consumo pues, de repente se acentúa. ¿De acuerdo? Y sobre todo nos preocupa el interés, los tipos de interés y el comportamiento de la deuda. Este para nosotros sería como el principal riesgo que subrayaríamos en amarillo con un fluorescente. Los tipos de interés, como digo, han venido para quedarse, van a estar con nosotros un tiempo. La financiación empresarial, os he enseñado, está encarecida, preocupa por las burbujas. Cierto es que el sector financiero se encuentra saneado, es decir, lo hemos visto hace poco con las turbulencias en Estados Unidos, al final parecía que iba a haber un contagio en Europa, pero bueno, la cosa quedó ahí, ¿no? Quedó ahí, más o menos. Entonces, ¿está preparado? Por supuesto que sí. No vamos a ver un problema de solvencia bancaria como vimos hace muchos años, bueno, hace el año 2008, ¿no? Pero es cierto también que al final pues, habrá empresas que caigan, habrá un incremento de la mora, un incremento del desempleo, y eso es lo que nos preocupa y eso puede ser una palanca que finalmente pues, termine lastrando el potencial de crecimiento de cara al año que viene. Sobre el mercado laboral, y ya por ir terminando, como os comentaba, es resiliente, lo vemos ahí. Estamos en tasas de paro de mínimos históricos. Os podría representar la misma de muchos países, pero bueno, por no complicar la gráfica, si veis la OCDE, pues está en una tasa de paro de pues, más o menos en torno al 4,8, más o menos, 4,7, 4,8. Están en mínimos históricos, después bueno, del incremento durante la COVID, que eso sería pues, un factor exógeno que no habría que analizar. Pues realmente, si os quitamos esa montañita, pues tenemos una tendencia decreciente que ya venía de antes y se ha continuado, ¿no? Se ha mantenido. Pues esto es la palanca que comentaba antes de la resiliencia del mercado laboral. El mercado laboral está funcionando, hay renta disponible en las familias, ahogada pero disponible, que puede verse mejorada por el tema de la mejora de la inflación y, en definitiva, auspiciar el crecimiento futuro. Simplemente un poco una panorámica, ya estoy terminando. Tema de euroárea, pues lo que os decía, crecimientos en torno al 1,3. ¿Vale? Por delante, euroárea tiene por delante una palanca muy importante. Hablamos de ella, es un tema que ya se está desvirtuando un poco, que es todo el tema de la transición ecológica. No voy a abordar ese tema, no es el foro, pero sí es cierto que desde un punto de vista macro lo que tenemos por delante es un ambicioso plan de inversiones, ¿de acuerdo? Un ambicioso plan de inversiones que al final tiene un impacto directo y un efecto multiplicador sobre el crecimiento económico.
Y eso es lo que, como economista, yo analizo. Más allá de si, bueno, lo comentabais antes, los coches, la producción de combustión ya no es 25, ya es 27. Es decir, hay ciertos aspectos medioambientales que irán cambiando. Al año que viene hay elecciones, veremos a ver cómo acaba todo esto. Pero lo que sí es el Euronext, los fondos europeos, sí que van a tener un efecto. De hecho, se estima que al final de la implantación de estos fondos pues tenga un impacto de 1,6 puntos sobre el Producto Interior Bruto de la eurozona. Nada reseñable. Tenemos el caso de Latinoamérica. Latinoamérica tiene por delante una oportunidad de oro. La oportunidad de oro es que, como comentaba al principio, estamos en un momento en el que se está produciendo una centralización, ¿no? La COVID y la posterior estrechamiento de las cadenas de valor lo que puso en relieve fue que los países necesitaban tener cercanía. Es decir, los centros de producción necesitaban tener sus proveedores más cerca. El problema de los fletes, el problema de las interrupciones de los transportes, etc., pues lo que hizo fue parar actividad. Latinoamérica tiene por delante, bueno, es líder en la producción de cobre, de litio, es decir, tiene grandes reservas en este sentido, además de fuentes renovables que todos vosotros conocéis mejor que yo, por lo que la cercanía, lo que se denomina el nearshore de Estados Unidos, pues puede ser una oportunidad de oro como hub de proveedor, suministrador de confianza de todo lo que es la industria norteamericana, ¿no? La industria del norte y, por supuesto, el desarrollo de industria propia. No quiero decir solo proveedores, sino el desarrollo de industria propia. El caso de China lo he comentado antes. Un tema de la deuda. El crecimiento de China pues, no está siendo el que nosotros esperábamos, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, Estados Unidos el año pasado registró el crecimiento más alto de los últimos 30 años, por ejemplo. En el caso de China, pues el crecimiento fue muy apagado. No es el crecimiento al que estábamos acostumbrados. Entonces tiene un problema de deuda muy alto, lo hemos visto antes también en la gráfica anterior, que no podemos perder de vista. No estimamos que pues meta ruido en lo que es la coyuntura económica mundial, ya lo vimos con la inmobiliaria, se me ha ido el nombre, que tuvo sus problemas, y finalmente tampoco metió grandes perturbaciones en lo que es la coyuntura económica mundial, pero sí es cierto que no hay que perderlo de vista. No hay que perderlo de vista. Además, China tiene un modelo de producción que ya se le está agotando, entonces está intentando posicionarse como un actor geopolítico algo más de mayor relevancia. Lo vemos en sus contactos habituales pues, con el eje ruso, también se está convirtiendo en un financiador también de las economías africanas. Es decir, China está intentando posicionarse como lo que es un líder geopolítico, y de ahí viene la lucha de los dos grandes bloques, ¿no? El bloque tradicional, liderado por Estados Unidos, el bloque asiático, y en el medio nos encontramos los europeos con nuestra transición ecológica y, en definitiva, con nuestra dependencia energética y también con nuestra dependencia de componentes tecnológicos de China. Al final nosotros sí que nos vamos a ver afectados por todos estos efectos. Y ya para ir terminando, un claro de luz. Al final no podemos perder de vista, no solo nos quedemos cuando estudiemos la economía o la coyuntura solo en el dato actual o el dato de mañana, sino vamos a quedarnos más bien el dato de a dónde puedes ir. Es decir, igual que con las personas, los recursos humanos buscan el talento, el potencial de esa persona, nosotros tenemos que ver el potencial de esas economías. La estimación es que las economías van a crecer por debajo de su PIB potencial. Eso lo que significa es, hay dos lecturas, una mala, es decir, qué está pasando, que no llegan al potencial, pero una buena, que es la que yo quiero traer aquí. Todavía queda camino por recorrer, todavía quedan cosas por hacer para que las economías vuelvan a la senda de un crecimiento de potencial. Débil, no estamos hablando de un crecimiento potencial tampoco para tirar cohetes, pero sí es cierto un crecimiento potencial que es equiparable con situaciones de creación de empleo y, por supuesto, de dinamismo económico y, sobre todo, de creación de riqueza. Y ya para finalizar, pues las conclusiones, 4, hay muchas, pero básicamente quiero que os quedéis con estas 4. Inflación en tendencia de moderación, pero aún elevada. Ojito al último trimestre del año, en el que probablemente veamos un repunte, no nos asustemos, es algo normal. La energía va a encarecerse, también se irá incrementando el consumo pues, de gas, entre otras cosas, y eso implicará pues, mayor presión en precios. La política monetaria restrictiva, no esperamos normalización, es decir, esperamos que siga siendo restrictiva por lo menos hasta finales de 2024. Me refiero con que sea restrictiva, que no haya bajada de tipos, es decir, los tipos son lo suficientemente restrictivos para continuar afectando sobre la inflación. Crecimiento económico moderado en Estados Unidos y China,
y, sobre todo, y muy importante, débil en Europa, en la eurozona, diferencias norte-sur. Esto es lo curioso ahora, ¿no? Es decir, en la crisis de los gobiernos soberanos del principio de la década pasada, los países del sur fuimos el problema, ¿no? Ahora los mayores crecimientos precisamente los tenemos en los países del sur. El norte es el que se encuentra algo más apagado. Hay que replantearse los modelos de crecimiento y, sobre todo, y una vez más subrayo, el endeudamiento y los costes de financiación. No los perdamos de vista, es algo que de verdad está afectando al bolsillo de familias y empresas y eso a la larga tendrá un impacto pues, sobre la solvencia tanto de ellos como también de las entidades de financiación. Y ya está, esta es mi presentación. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias. Gracias, Antonio, por esas interesantes reflexiones sobre cómo la incertidumbre, la inflación o la subida de los tipos de interés está alejando las inversiones empresariales, pero también con la vista puesta en ese 2024, cuando se pueda producir ese cambio de tendencias. Y a continuación vamos a modificar un poco el programa porque vamos a realizarnos la foto de grupo. Así que yo les sugiero que se pongan guapos, guapas y que saquen su mejor sonrisa por aquello de acudir a esa foto y ver lo bien que se lo estaban pasando en este Foro Iberoamericano de Regar en Valladolid allá por 2023. A continuación también tendremos un pequeño receso de 20 minutos para que puedan tomar un café o un pequeño tentempié y yo les espero aquí a la vuelta, así que disfruten de este tiempo. Gracias.